Muchas gracias a todos por venir y muchísimas gracias una vez más al Real Club de La Moraleja por acogernos. Muchísimas gracias. Hoy hemos conseguido traer a Adelaida, que viniera desde Burgos, a Adelaida Sagarra, para hablarnos de Isabel la Católica. Hemos cambiado un poquito el formato. Vamos a ver, en primer lugar, un fragmento de la próxima película de José Luis López Linares, que aquí está y que siempre nos da tanto apoyo. Un millón de gracias, José Luis. Es un fragmento inédito de la película que se estrenará el 6 de abril y hemos elegido la parte que hace referencia a Isabel la Católica. Después Adelaida va a hablar aproximadamente unos 20 minutos o 25 y luego vamos a hacer un pequeño diálogo con algunas preguntas que hemos preparado y después estará abierto a todo el que quiera preguntar. Voy a aprovechar para presentar a Adelaida y así luego va todo seguido. Adelaida es profesora titular de Historia de América en la Universidad de Burgos y es licenciada y doctorada por Historia de América en la Universidad de Valladolid, donde obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera y de doctorado, las dos cosas. Y ha hecho muchísimas cosas. Ha escrito 7 libros, ha participado en 74 publicaciones, en decenas y decenas de artículos, en congresos nacionales e internacionales, y ha estado como profesora realizando estancias de investigación en muchas de las principales universidades iberoamericanas, en Brasil, en Panamá, en Argentina, en Puerto Rico, me falta una, Guatemala. Y ahora además es actriz, porque vamos a verla en la película. Y luego, y además de todas estas cosas, y que es un placer escucharla porque sabe muchísimo y lo explica maravillosamente bien, pues es una amiga estupenda que, igual que José Luis, los dos siempre nos dan muchísimo respaldo y apoyo. Y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo con ellos. ¿Se me oye bien en todas partes? Perfecto. Pues partimos de algo absolutamente precioso que pienso que nos ha podido conmover a todos, y es que nosotros somos los conquistados. Porque si hoy venimos a hablar de Isabel la Católica, de algunos aspectos concretos, los que nos vamos a fijar someramente, porque luego lo que queremos fundamentalmente es dialogar, que es algo más bonito que escuchar sin más, es precisamente porque el sentido de conocer nuestra historia nos lleva directamente a poder comprender nuestro presente y nuestro futuro. Por darles un dato completamente personal y anecdótico, Isabel la Católica llegó a mi vida por culpa del Norte de Castilla. El Norte de Castilla es un periódico que se edita en Valladolid, y yo un buen día, cuando comenzaba mi doctorado, pues leí que había un programa de becas estupendamente. En resumen, somos los conquistados, el presente tiene que ver con el pasado que nos ayuda a entender cómo plantear el futuro, y yo me encuentro aquí hablando de Isabel la Católica por culpa de Juan Rodríguez de Fonseca, que fue mi tema de tesis doctoral, por culpa del Norte de Castilla. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cómo era Isabel? Yo no la conocí, evidentemente, pero se conocía a las personas por las cosas que hacen. Y puedo decir que era reina. Era una mujer ambiciosa, era una mujer enérgica y decidida. Y lo que decidió fue impulsar la modernidad política en España, cambiar los restos del estadio medieval en un régimen en el que se perdieran los vínculos personales y poco a poco se construyera una monarquía que fuera una forma de Estado. Evidentemente su idea tardó varios siglos en poderse completar. Todavía después de la Pepa en 1812 permanecen algunos señoríos. Es decir, tuvo una idea tan grande que no es que fuera incapaz de realizarla en su propia vida, sino que sus propios herederos tardaron siglos en poder llevarla a cabo.
Esta idea se basaba en dos cosas muy importantes: la unidad interior, y con su marido Fernando pues tenían una idea clara: ser la potencia hegemónica en la cristiandad. Así, como ven, insisto, los proyectos y sus planes eran grandiosos. Es indudable que también lo fueron sus aciertos y sus errores, pero en ambos casos no podemos negar que marcaron un antes y un después en la historia de España. El rey más importante de España ha sido una reina, nos lo acaban de decir, ¿no? Por otro lado, la incorporación de los territorios americanos a Castilla, aunque ella vio muy poco, porque Colón regresa en mayo del 93 y ella muere en noviembre de 1504, lo que sí pudo ver fueron dos cosas: una, la potencialidad que había ahí, y dos, aquellas personas con cultura diferente que nos podían, yo ya me incluyo y pueden incluirse ustedes, resultar extravagantes, pero que sin embargo ella vio como personas dignas, sujetos de derechos y deberes, y se planteó una cosa que realmente fue revolucionaria, incluso en el sistema jurídico. A la cualidad ontológica de ser personas corresponde el estatus jurídico de ser súbditos. Ojalá ahora, en el siglo XXI, pudiéramos decir que se reconoce a todas las personas la cualidad de ciudadanos. Ese buen tratamiento de los súbditos indígenas, ella apenas tuvo tiempo de articularlo, pero sí dejó como una línea, como una herencia a su hija Juana, para cuando gobernara, ese buen tratamiento. Es decir, ella hizo todo cuanto pudo, y hay una cosa que muy poca gente sabe, quizá ya la he contado aquí, no lo sé, pero a mí siempre me gusta decirlo, porque habla de cómo ella interpretaba que el poder solo se ejerce para hacer justicia, cuando en 1500 ya es absolutamente claro que los indígenas son personas libres. La reina promueve una operación por toda Castilla para recoger a los indios que se hubieran vendido como esclavos, que se hubieran regalado, y devolverlos a sus lugares de origen, a las Antillas. Y eso se hizo. No se encontraron muchos, pues quizás 62, 70, 70 y alguno. Pero lo importante es la reflexión de la reina, que se llega a plantear esto. Me estoy yendo del guión, pero creo que no pasa nada. Es muy peligroso el viaje, quizá mueran allí, tal vez sea mejor que se queden en Castilla, pero entonces piensan, no, si la reina ha sido injusta, debe mostrar que es capaz de rectificar, y entonces se lleva a cabo toda esta operación. No podemos decir que tuviera una vida fácil. A día de hoy nos puede parecer que su proyecto salió muchísimo mejor de lo que ella hubiera podido pensar, pero eso ella no lo vio. Ella vio morir a varios de sus hijos, vio la desgracia de la inestabilidad mental de la reina Juana y el carácter de su yerno Felipe Habsburgo. Es decir, todo parecía venirse abajo después de haber peleado por la política matrimonial. Pero también en su vida ocurrieron cosas muy positivas. Logró ser la heredera legítima de su hermano Enrique. Se casó con quien quiso. No sé si eligió bien o mal desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista político, desde luego sí lo hizo. Logró entrar en Granada después de 8 siglos de frontera con los musulmanes. Recibió como un presagio esa dedicatoria tan bonita del de la gramática de Nebrija, que explica cómo el castellano será necesario cuando haya que explicar las leyes a todos esos pueblos de lenguas bárbaras y extrañas cuando entren en la corona de Castilla. Nebrija pensaba en el norte de África y en las Canarias, pero resultó profético. Estábamos hablando de Isabel la Católica como mujer de universidad. Esto es muy bonito porque nos puede parecer que en su energía y su rapidez de decisión tomaba esas decisiones sola, y sin embargo siempre buscó el asesorarse de gente experta que tuviera sus estudios, y de hecho
eligió sus mejores consejeros, pues Talavera, Cisneros o Fonseca, por ejemplo, entre personas que tenían los grados por Salamanca. Es decir, buscaba conocimiento, amplitud de mente, perspectiva universal, todo eso que teóricamente en su origen daba la universidad. Además era una mujer muy culta, tenía una biblioteca bastante excepcional para su tiempo y en el fondo, y esto también es interesante, intentó algo bastante difícil, que fue no hacer la cultura popular, pero sí intentar que la clase administrativa, vamos a decirlo así, consejeros, funcionarios, etcétera, se culturizara como una manera de elevar el nivel de eficacia y sobre todo crear una empatía entre el bagaje cultural de la reina y de las personas que directamente, vamos a decir así, iban a trabajar con ella. Castilla había mantenido una situación de frontera durante 8 siglos, musulmanes y cristianos estaban enfrentados, éramos 2 mundos diferentes, sin embargo nos conocíamos mucho. Esto no va a pasar en América. De pronto, nosotros, perdonen, un docente nunca puede evitar hablar de sus alumnos. Yo les digo en clase, nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que fue eso, porque a día de hoy conocemos todo, aunque no hayamos ido a casi ningún sitio. Internet, las películas, Google Earth, podemos viajar a través del ordenador. No nos situamos en la sorpresa que tuvo que ser descubrir aquel mundo. Un mundo absolutamente distinto, donde había gente de costumbres diferentes, pero que a la vez también era profundamente humana, aunque nos hayan llegado rasgos que quizás son difíciles de entender, como el canibalismo, la poligamia, etcétera, ¿no? La reina superó eso y fue capaz de ver algo intuitivamente que el padre Vittoria tipificaría jurídicamente casi 30 años después. Las diferencias no son ontológicas, las diferencias son culturales y por lo tanto unos pueden aprender de otros y los otros de los unos, se pueden superar. Por otra parte, las monarquías del siglo XV, influidas por todas las ideas que llegaban de la Europa de la modernidad, no me gusta hablar de renacimiento porque no deja de ser una denominación decimonónica, traían nuevas ideas sobre lo que tenía que ser la monarquía. Y los reyes apostaron muy fuerte por una cosa importantísima. A partir de su acceso a los 2 tronos y la unión de las coronas, los que ocuparan los puestos de gobierno, de administración, etc., lo harían por un plazo determinado, en nombre de los reyes, y no conservarían esa autoridad cuando terminara su trabajo. Es decir, poco a poco había que centralizar, despersonalizar el poder y tratar de que la monarquía fuera un Estado y que todo lo demás, de alguna manera, se supeditara a esa estructura política superior, con una sociedad, tanto la castellana como la indiana, que no era sencilla, ¿no? Por otro lado, evidentemente estarán pensando el descubrimiento de América, aunque la reina, ya les digo, que vio muy poco, sobre el descubrimiento de las Antillas y una parte de la costa norte del subcontinente sudamericano, hizo que todo el esfuerzo por centralizar en Castilla y Aragón se viera, en cierto modo, distraído, si me permiten la expresión, porque cada vez había que organizar el nivel político de los nuevos territorios incorporados. Se plantearon esta disyuntiva y la resolvieron como mejor pudieron. La reina creó el virreinato colombino y después se nombraron 2 gobernadores. Otra cosa que querría decir aquí es que el isabelismo elevó la mirada antropológica sobre los amerindios y tenemos que considerar que en el viejo mundo la esclavitud era un hecho. Había esclavos desde hacía 2000 años. La base económica de Grecia y de Roma fue la esclavitud. Y nadie se planteaba exactamente si eran o no personas. Es que era un hecho jurídico. El vencedor es dueño de los vencidos. Esto lo estoy diciendo de manera muy simple y estropeando la historia, pero lo que es increíble es que la reina pudiera superar esa doctrina. En el Nuevo Mundo no, porque como he dicho en el vídeo, creo, tenemos que superar todas las lacras que hay.
Por eso hizo algo tan moderno como vencer el mito, con la razón. Eran hombres y mujeres como todos los demás. Volviendo al sentido de justicia de la reina, ya les he hablado de esa operación, también trató de seguir de cerca, como les he dicho, aquellos navegantes, nautas y exploradores que fuera de la ley pues seguían trayendo gente. Y todo eso pues se vigiló con muchísima atención, ¿no? En las instrucciones de gobierno que dio tanto a Bobadilla como a Obando, hay una enorme preocupación por los indígenas, el buen tratamiento, los derechos que se les deben reconocer, sus propiedades. Y muy especialmente, tengo que decirlo, el cuidado de las mujeres indígenas para que ningún español las forzara o las violara. Y la reina le llega a decir a Obando en 1503 que si eso hubiera sucedido, hay que preguntar a la indígena si quiere casarse con el español, como una manera de reparar el daño hecho. Es decir, estamos ante planteamientos absolutamente nuevos, absolutamente modernos. Les he dicho también que solo le dio tiempo, no sé cómo vamos nosotros de tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Unos minutillos más? Vale. Bien, como hemos tenido problemas técnicos, pues me adscribo a ese pretexto. Solo dejó esa línea de gobierno. El rey Fernando pues impulsó las leyes de Burgos de 1512. Luego vinieron las de Valladolid de 1513. Después las de Zaragoza de 1518. Después las de Granada de 1526. Después las leyes nuevas de 1542. Y después la recopilación de las leyes de Indias que hizo Carlos II en 1680. En todas ellas se tipifica absolutamente cómo se debería tratar a los indígenas y muy en concreto a las mujeres. El título de esta pequeña intervención pues pasa por explicar, ¿no?, la importancia de lo femenino en la modernidad. Estamos hablando de una mujer que influye muchísimo en la modernidad, pero vemos también cómo su atención preferente va hacia otras mujeres que sabe que no disponen ni de los medios, ni de la protección, ni del protagonismo que ella misma tuvo, ¿no? La reina, como es sabido, murió en Medina del Campo, en el Palacio Testamentario, el 26 de noviembre de 1504. Había puesto las bases de la modernidad en todos los sentidos, pero murió sin saber en qué iba a parar todo eso. A día de hoy somos conscientes, y supongo que por eso estamos aquí, porque dialogar sobre Isabel de Trastámara es hablar de Hispanoamérica. Somos una comunidad de unos 600 millones, con una lengua, un mundo cultural común, una idiosincrasia, una forma de entender la vida, un verdadero patrimonio inmaterial que nos podría situar como una potencia renovadora de las estructuras, si me permiten, en tantos casos inhumanos del mundo en el que vivimos hoy, porque si algo tiene Hispanoamérica es esa profunda humanidad. En todo caso, nuestro mundo, allá o acá, procede de la mezcla, la multiculturalidad, las invasiones recurrentes y sucesivas de otros grupos culturales, procede de la migración. Somos transeuropeos y transamericanos, mucha gente capaz de entenderse. Somos un mundo cultural vivo que sabe divertirse, perder el tiempo y ver siempre el lado positivo de la vida. En una sociedad global cargada de desconciertos, en este cambio de era y con ese déficit de humanidad del que les hablaba en tantas situaciones, los hispanoamericanos tenemos mucho que decir, otro tanto que vivir y una gran riqueza que aportar. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con unas preguntas y después todo el que quiera pues que se anime a preguntar. Son preguntas pactadas.
Bueno, hemos pensado en hablar de algunas de las cosas, de los hitos, de los momentos más importantes del reinado de Isabel. En primer lugar, el descubrimiento de América, ¿no? ¿Cómo crees tú que Isabel pensaba reinar en unos territorios tan lejanos, tan complejos y tan enormemente desconocidos? Has hecho algunas menciones, pero bueno, por si nos pudieras explicar un poco. Por supuesto, gracias. Lo siento, los medios nunca han sido... En el último año me han pasado cosas extraordinarias, así como 4 o 5 veces, inexplicables y sin solución. Pero bueno, todas han sido en Burgos, no han trascendido más allá, pero creo que estoy empezando a pensar que soy gafe. Entonces la pregunta pues, es muy interesante, por supuesto. Muchas gracias, Bea. La reina tenía previsto un sistema de gobierno que se basaba en la lealtad de las personas, de los hombres. De hecho, los reyes católicos tenían podríamos decir hoy, ¿no?, para poner un parangón actual, una política de recursos humanos que era tremenda. Utilizaban las mismas personas para misiones en distintos campos, absolutamente distintos. Podían ser interiores en Castilla, pues por ejemplo Fonseca recorrió Francia disfrazado de espía para llegar a Países Bajos. Es decir, les ponían a prueba en un montón de facetas, y cuando se podía decir que más o menos habían sobrevivido con una cualidad suficiente, entonces eran nombrados consejeros. En este sentido, lo que se va a hacer en Indias al principio es esto: el descubridor, los descubridores han sido Colón y los Pinzones. Esto siempre hay que reivindicarlo, pero bueno, no vamos a entrar en esa diatriba. Entonces la idea es Colón. Tenemos a alguien que ha ido, que ha vuelto, nos ha demostrado que ha llegado a un lugar porque ha traído hombres y mujeres taínos, y de alguna manera él va a ser el primero que pueda gestionar ese primer, digamos, descubrimiento, la llegada a un lugar, ¿no? ¿Qué sucede después de haber otros 2 viajes? Pues lo que sucede es que Colón va a ser un muy mal gobernador y la corona le va a cesar por su justicia injusta y muy exagerada, y porque los castellanos no estaban dispuestos a trabajar para él. Entonces va a nombrar un gobernador que fue caótico, y por fin un gobernador, Nicolás de Obando, que fue déspota y cruel, todo hay que decirlo, pero consiguió que la isla, que estaba caótica, se convirtiera en un lugar habitable y gobernable. Entonces, básicamente, la idea fundamental de la reina es el vínculo leal personal entre los hombres que pasan, los hombres que van a gobernar, las huestes de nautas y después las huestes indianas, ese lazo común con la corona, porque tienen un interés común. En todos estos casos, evidentemente, los hombres que van, pues también van a mejorar su posición económica, van a tener un premio, y son conscientes de que, aunque sea por un tiempito y en nombre de los reyes, tienen una autoridad. Entonces, básicamente ese es el primer germen, la confianza y el proyecto común en el que la reina logra involucrar a sus hombres. A ver, bueno, parece que sí. Bueno, respecto a... se ha llamado a la reina Isabel la primera, en algunas ocasiones, la primera reina indigenista, ¿no?, que luchó por la igualdad de los indios, de los naturales del lugar, que es precioso como se refieren a ellos, pero ¿hasta qué punto realmente lo consiguió? Ella, como he dicho, marca un horizonte. Hay que tratar bien a los súbditos. Y además marca un horizonte que yo creo que jurídica y antropológicamente es muy importante, porque no dice solo esto. Dice que si se les vulnera, se les agrede o se les hace daño, no usa esas palabras, pero que es preciso reparar. O sea, el gobernador, quien tenga allí la autoridad en Indias, tiene que castigar
a los culpables del maltrato y tiene que de alguna manera reparar el daño hecho, que después de todo pues también es un principio jurídico. ¿Qué sucede? Pues que el rey Fernando no era como la reina, ni muchísimo menos. Entonces la legislación que se hace en Burgos en 1512 es maravillosa, pero completamente utópica. De hecho, se encargó imprimir 50 folletos que llevaran estas tipificaciones, los 35 artículos, que eran concretísimos para que nadie pudiera decir que no llegó a percibir la sustancia de la ordenanza. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa en cualquier coyuntura. Hay gente de conciencia y gente que no la tiene. Entonces hubo gente que trató de respetar y defendió a los indígenas, muy especialmente los religiosos, y otra gente pues actuó de una manera bastante brutal. Algo iba a decir y se me ha ido. Bueno, pues y así sucesivamente, ¿no? También es una diferencia cultural. Esto yo creo que no se ha explicado mucho, pero vamos a poner un caso concreto, ¿no? Campesino burgalés que llega a las Antillas. ¿Qué es para él trabajar? De la mañana a la noche, de sol a sol, de lunes a domingo. Cuando le dice al hombre taíno trabaja, no sabe que el hombre taíno, con 60 días cuidando los conucos de yuca, da de comer a su familia todo el año. Son dos percepciones absolutamente diferentes del trabajo. No estoy excusando la violencia de algunos españoles, pero es verdad que son cosas muy interesantes, ¿no? Porque claro, trabaja, pues no es tu trabaja, no es mi trabaja. Y así ocurría con tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas utilizaban sus idolillos trigonolíticos llamados cemíes para pedir a sus dioses que creciera la yuca o el maíz más rápido, los enterraban en el campo. Cuando Diego Colón les regala una imagen de la Virgen, ¿qué hicieron? Enterrarla en el campo y sufrieron un escarmiento terrible. ¿Qué es eso? Pues incultura por parte de los castellanos. En el fondo era una manera de aceptar que aquello era una divinidad, vamos a decir así, ¿no? Entonces un poco pues es una época bastante violenta y brutal y tenemos como esas dos paradojas, ¿no? Ahora bien, como creo que también se ha dicho en el vídeo, ninguna monarquía ha puesto tantos medios para perseguir el respeto a un aspecto como hizo la monarquía española, para que los indígenas fueran bien tratados, el juicio de residencia y luego, bueno, no sé si me estoy entreteniendo mucho, pero ya que me salen estas cosas, pues yo llegué a pensar que el rey Fernando nunca había mandado los 50 cuadernillos a Indias porque nunca han aparecido. Pero, sin embargo, pues me tomé la molestia de estudiar cartas y memoriales de los años posteriores. Yo no sé si los cuadernillos llegaron o no. Lo que sí que les puedo decir es que los exploradores, los soldados, las huestes indianas sabían lo que le importaba a la corona el buen tratamiento y por eso a veces limitaban sus acciones y otras veces, para denunciar a sus rivales, les acusaban de haber maltratado a los indígenas. Es decir, poco a poco fue cundiendo una idea muy impresionante. A quien manda le importa mucho que tratemos bien a los súbditos. Problema, como dijo aquel soldado de Chile, Dios está en el cielo, el rey en España, y el que estoy aquí soy yo. No sé si he sido suficientemente explícito. Yo creo que sí. A ver, bueno, a mí me gustaría, antes de pasar a preguntas más ligeras, que nos dieses tu opinión sobre dos acontecimientos, sobre dos hitos que son fundamentales y muy polémicos en el reinado de los reyes católicos, como son la expulsión de los judíos y la Inquisición. ¿Hasta qué punto son decisiones personales de los reyes y también el contexto, ¿no? Porque juzgarlo desde el momento presente es complejo y difícil, y hasta qué punto eran decisiones, presiones de Roma y demás.
Bien, realmente sí, son palabras y preguntas comprometidas. Empezaré por los judíos. Los Reyes Católicos toda su vida trabajaron con judíos y nunca dejaron de hacerlo, por una razón o por varias. La principal, diría yo, es que son muy inteligentes. Es un pueblo muy bien dotado por una razón, es el pueblo elegido. Entonces, realmente saben hacer florecer los negocios, y los reyes jamás tuvieron una conducta antisemita. Otra cosa es la unidad religiosa. Fueron, mejor dicho, el penúltimo reino en expulsar a los judíos. Solo Portugal lo hizo después que España. Eso también nos da una idea de hasta qué punto eran una comunidad aceptada. Por ejemplo, en las aljamas y en las juderías tenían formas de gobierno propias. Evidentemente llegaba un momento que entraban en el nivel administrativo de todo el mundo, pero conservaban una buena parte de sus tradiciones de gobierno, tenían jueces propios, es decir, la justicia sobre los judíos no se hacía fuera de las aljamas, y todo esto eran medidas de protección, porque los reyes también eran conscientes de a veces, el antisemitismo de los castellanos respecto a los judíos. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que realmente había un número pequeño de judíos prestamistas que practicaba la usura y de alguna manera perseguían a sus deudores y les llegaban a distorsionar, es decir, que a veces sí que existía una incomodidad. Entonces la cuestión viene cuando los reyes se plantean que para la unidad religiosa es preciso que haya una doctrina clara. Claro, si los judíos están bajo el amparo de la corona como estaban, pues determinados interrogatorios y determinadas cuestiones eran incompatibles con ese amparo. Y ese es en el momento en el que, con bastante dificultad, tuvieron que firmar esa Real Cédula del 31 de marzo de 1492. Entonces, esto por un lado. La idea de la Inquisición, pues indudablemente a nosotros nos puede parecer algo absolutamente surrealista, extraterrestre, etcétera, aunque habría que decir que a día de hoy existen otro tipo de inquisiciones y censuras. No creo que nadie obvie este tema, pero bueno, históricamente es una cuestión que a cualquier español en cualquier momento nos pueden echar en cara, como si nosotros viviéramos en el siglo XV. Básicamente la idea es depurar la doctrina. La cuestión es más profunda de lo que parece, porque aunque la reforma de Lutero es más de 30 años después, ya existían, digamos, en la Iglesia Católica muchas desviaciones, diversidad de pensamientos. Entonces, de alguna manera, desde Roma se intenta orquestar medios para que esto no ocurra. Y una de las prácticas que podía vulnerar esto era la doble vida de los que se bautizaban pero eran judaizantes. Entonces, por esa razón comienza la Inquisición. Hay que decir que era un tribunal civil, no era de la Iglesia, era civil. Y los primeros jueces fueron tan duros que los reyes católicos decidieron acudir a los dominicos, porque sabían que tendrían una mayor benevolencia, porque de lo que se trataba era de atraer a la buena doctrina. En todo caso, la Inquisición española, si ustedes han visto España en la primera globalización, pues fue prácticamente la más benévola, aunque realmente hay que admitir que es un hecho singular y extraño, sobre todo porque la esencia de la vida cristiana es la libertad. Entonces esas imposiciones pues no vienen al caso, creo yo. Y bueno, si quieren leer algo sobre la Inquisición, que no estaría mal, pueden acudir al libro de Beatriz Comella o la propia Elvira Roca, también en Imperiofobia habla de la Inquisición, o al libro de don José Carlos Martín de la Hoz, Allí se habla, digamos, de la Inquisición con un contexto muchísimo más sólido
y concreto del que yo les he explicado aquí, pero un poco básicamente es la idea, ¿no? Y otra cuestión que no quiero dejar de decir, si me da permiso la interrogadora, es que me lo da seguro, la Inquisición en América nunca se hizo para los indígenas. Nunca. Era para los castellanos, y por si había judaizantes, y por si había desviaciones doctrinales, pero no se aplicó a los indígenas. Muchas gracias. Yo quería que nos comentases un poco cómo logró compaginar su sentido del deber y su sentido de la familia. Creo que primó el sentido del deber, pero bueno. Y también cómo vivió la reina los últimos años de su vida con tantos avatares, con tantas desgracias, con la muerte del príncipe heredero, que debió de ser un disgusto terrible, con su hija Isabel, con la reina de Portugal, y ver cómo la corona, después de haber dedicado toda su vida, pues quedaba en manos de su pobre hija Juana, que tenía una enorme fragilidad psicológica, ¿no? Ya si estaba loca o no, pues ahí todavía no logramos saberlo, pero bueno, que estaba sometida a inestabilidad psicológica, parece que es un hecho cierto, ¿no? Es una pregunta que voy a responder más que nada intuitivamente, porque la reina no escribió un diario reflejando sus sentimientos, ni pues probablemente tuvo sus confidentes entre sus amigas, pero eso de alguna forma no nos ha llegado, ¿no? Entiendo que para una madre presenciar todo eso es desgarrador. Lógicamente eligió el camino del deber a través de la política matrimonial. También hay que decir que en aquellos tiempos muy poca gente se casaba por amor. Otra cosa es que luego surgiera el amor y que ella misma, que eligió con quién se casaba, pues tuvo que soportar, vamos a dejarlo en abstracto, bastantes cosas. Sin duda se suele decir, ¿no?, que los primeros síntomas de su enfermedad, o sea, su salud se resintió claramente por todo esto, pero quizá pues el episodio más dramático fue el caso de la reina Juana. No solo por el hecho de ver, si ustedes leen las cartas que escribió a la corte el embajador Gutiérrez Gómez de Fuensalida, que estaba en Bruselas y presenció cómo trataban a la reina, les aseguro que se les pondrá la carne de gallina. Yo no sé si estaba loca o no, era una mujer con antecedentes, su abuela estaba loca, Isabel de Portugal, Isabel de Avís, pero pienso que cualquier persona equilibrada a la que le someten a semejante tratamiento habría acabado por romperse interiormente. Aparte de todo, pues no se puede decir que Felipe el Hermoso fuera un marido fiel ni oportuno, le obligó a hacer cosas que ella, digamos, le tuvieron que costar porque heredó el sentido del deber que tenía su madre. Claro, Francia era el enemigo mortal de los reyes católicos y cuando ella y su marido vinieron a Castilla para jurar como herederos ante las Cortes en 1502, Felipe el Hermoso le obligó a cruzar toda Francia. Fueron recibidos en París con una fiesta maravillosa a la que tuvo que asistir y sabía perfectamente que eso contravenía los intereses, la dignidad de sus padres y su propia dignidad. Entonces, y luego ya hay un episodio terrible que también está bastante bien descrito y es la crisis que tuvo la princesa Juana en el castillo de Medina del Campo, porque cuando nace su hijo Fernando en Alcalá de Henares, pues se queda una temporada en Castilla. Ella quiere todo el rato volver con su marido a los Países Bajos y entonces la reina le hace pues prácticamente encerrar en el castillo de la Mota al cuidado de Juan de Fonseca. Y hay un momento en el que pierde, vamos a decir así, la serenidad, empieza a gritar, quiere irse a Flandes, pide que le traigan el carruaje con todas las jacas y Fonseca tuvo que dar la orden terrible de que bajaran el rastrillo del castillo para que no se pudiera fugar, porque, vamos a decir así,
A día de hoy Medina del Campo es una villa próspera, pero es que en ese momento Medina del Campo era el mercado internacional. Imagínense lo que habría sido la futura reina Juana en camisón, gritando por la Plaza Mayor de Medina, donde estaba el mercado. Un escándalo terrible. Entonces Fonseca bajó el rastrillo y la reina estuvo sin comer ni beber en camisón, no sé si 2 días y 1 noche, hasta que hicieron venir a la reina, que ya estaba bastante enferma, desde Segovia, para que la arrastrara hasta la cocina. Es decir, que es una historia súper triste, pero pienso que cualquier madre que vea eso se tiene que quedar hecha polvo, ¿no? Aparte de todo, el asunto estaba también en la ambición de los flamencos. Si Carlos llegaba al trono, pues es que todas las rentas, América, etcétera, podían acabar como un negocio para otra gente. Afortunadamente las cosas pues no fueron así, porque Carlos poco a poco se hispanizó, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, pienso que ahí está la raíz de los males de la reina. De hecho, el cronista Santa Cruz, cuando dice que explica todo esto, ¿no?, y habla de que Juana estaba gritando como leona africana, dice que la reina tuvo que venir de Segovia cuando ya estaba muy enferma y llevaba más de 100 días, que había ratos en que decía muchísimos desatinos. Claro, imagínense el shock de ver a su hija así, pero no puedo decirles nada más. Horrible. Una última pregunta y ya pasamos a que el que quiera preguntar pueda hacerlo. La relación política y personal entre los dos reyes, ¿no? Ya tú has mencionado al principio que se casó bien desde el punto de vista político. Luego le dieron algunos disgustos, 3 o 4 en forma de hijos, ¿no? ¿Cómo lo llevó? Supongo que mal, pero como he dicho, la reina, me imagino que ese tipo de confidencias las haría a personas muy contadas y por supuesto no hay registro de lo que pudo decir. Podríamos imaginar una escena como la que se atribuye a Felipe II cuando la Gran Armada se destrozó contra las costas de Irlanda. No he venido a luchar contra los elementos. Probablemente Forges tenía un chiste genial y en el que se veía a Felipe II diciendo sapos y culebras y el cronista decía: voy a poner que ha dicho, no he enviado mis navíos a luchar contra los elementos. Pero bueno, dejando esto de lado... Pero siempre estuvieron juntos y de acuerdo. Por supuesto, sí, naturalmente, era impensable. Había, digamos, un doble rasero. Una cosa eran los hombres y otra cosa las mujeres. Una cosa los reyes y otra cosa las reinas. Isabel era ambiciosa y eligió a su marido por eso, porque querían sacar adelante el proyecto político. Supongo que ella era consciente de las cosas que ya habían pasado y de las que podían pasar. No esperó a su marido para coronarse en Segovia, porque la reina era ella. Eso lo tenía muy claro. Pero luego los dos dieron a su cónyuge la misma autoridad en el respectivo reino consorte, vamos a decir así, ¿no? Y en el sentido político, pues fue interesante porque para la política interior van a gobernar más a la castellana, porque el reino de Castilla tenía una legislación como más rígida. En cambio, la política exterior generalmente la coordinó el rey católico y se repartieron un poco así los roles. En todo caso, digamos, la gran trascendencia de este reinado, que fue la unidad de España, que bueno, terminó Fernando el Católico con la anexión de Navarra, etc., indudablemente se debe a los dos. Entonces, en este sentido, los dos eran animales políticos, que diría Aristóteles. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No es obligatorio, ¿eh? Yo le preguntaría una cosa. Perdón. Digo que yo le preguntaría una cosa, porque se ha referido un poco de pasada
tema de la política matrimonial, pero la reina Isabel es la única reina en la historia de la humanidad que fue madre de 4 reinas. Y eso me parece que es algo importante. A su juicio, ¿esa política tuvo éxito o, tal como se desarrolló el tema con Catalina en Inglaterra o con Juana en Portugal, no fue una política acertada? Yo creo que en general podríamos decir que tuvo éxito político, porque en cierto modo toda esa política matrimonial aisló a Francia. En algunos momentos, gracias a que Catalina era reina de Inglaterra, pues el rey católico recibió refuerzos para determinadas guerras. Desde el punto de vista político, pienso que tuvo éxito. Evidentemente era una apuesta arriesgada y nadie sabía lo que iba a ocurrir. Con Portugal, pues las cosas fueron bastante bien, pero sí quiero decir, es verdad, ¿no?, que cuando Isabel eligió a los futuros cónyuges de sus hijos, indudablemente no sabía todo lo que iba a pasar. Es decir, no se casó a Juana con Felipe el Hermoso para que le hiciera volverse loca. Nadie se pudo imaginar que Catalina de Aragón acabara viviendo en la miseria. También es verdad que si leen alguna biografía de la reina Catalina cuando lo era, pues de vez en cuando aparecía su marido Enrique para decirle: «Otra vez me ha engañado tu padre», porque no cumplía sus promesas de ayuda, etc. Entonces, humanamente, pues supongo que fueron vidas muy desgraciadas. Cuando uno va a Tordesillas y ve la Vega, el palacio de la reina Juana ya no existe. A veces los guías en Tordesillas te dicen que miraba desde la torre de la Colegiata, pero no es verdad. El hecho cierto es que tú ves la Vega del Duero enorme y te la imaginas primero encerrada por su padre y después encerrada por su hijo, mirando por la ventana, ¿no? Entonces, claro, no podemos elegir que la historia haya sido como no fue, pero sí pienso que esa política fue exitosa de cara a la hegemonía y al prestigio de la monarquía, de lo que luego será la monarquía hispánica o la monarquía de España. Ahora bien, es un alto precio, sin duda ninguna. De hecho, Erasmo de Rotterdam posteriormente le afeó a la reina el sacrificio de todos sus hijos. También es cierto que ya también se sacrificó. O sea que, pero indudablemente no pudo prever que fueran a ser, creo, tan desgraciadas, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, Hola. Yo quería hacer una doble pregunta. Por un lado, significar que efectivamente España en ese periodo creó y después cerca de 23 universidades en todo ese territorio, de las cuales quedan 3, creo, cosa que no hicieron otros reinos, como fue el inglés o el francés, y sin embargo nosotros tenemos el San Benito de la leyenda negra, por un lado. Y por otro lado, quería comentarle qué piensa de la política comercial que empleaban los reyes católicos, de un excesivo apoderamiento de todas las relaciones con todos los territorios que se habían descubierto, lo cual provocó pues unas enormes avideces de otros reinos como el inglés y el francés. Pues muchísimas gracias. Respondiendo a esto último, la idea sería el Estado moderno, que pasa por la centralización. Hay que superar el fragmentarismo medieval, hasta donde en España hubo medievalismo, porque no vamos a entrar aquí en el debate de si el feudalismo y los señoríos son lo mismo. El caso español fue muy distinto, en buena parte gracias a los musulmanes, que hicieron que el hombre no tuviera que estar ligado a la tierra, sino que pasara toda la Edad Media avanzando hacia el sur. Comprendo que esto es una observación muy general. Cuando se descubre América, evidentemente el puerto desde el que ya salían los barcos para todo el comercio con la costa africana, incluso cuando estuvo prohibido, los andaluces siguieron comerciando con la costa africana en la zona portuguesa. La flota que salía para Berbería, todo se controlaba desde un único puerto
con esa idea de centralizar recursos. Durante la época feudal, digamos, los siervos y los vasallos tributaban a su señor. Claro, los reyes católicos conciben una Real Hacienda totalmente distinta, centralizada. Otra cosa es que pasaron siglos hasta que eso se logró. Y un poco la idea era precisamente eso, el Estado moderno. Multiplicaremos la eficacia de nuestras acciones si logramos centralizar todos los medios. Y luego, evidentemente, la reina vio muy poco de todo esto, pero en 1503 se creó la Casa de la Contratación para poner en orden los negocios y el comercio con América. Y luego está el tema clarísimo de la idiosincrasia hispana. Un ejemplo sería el contrabando. En algunos momentos, a lo largo de 3 siglos, no en la época de la reina, el contrabando llegó a representar el 600% del comercio legal. Pasaba muchísima gente que no podía pasar. Si los navíos salían de Sevilla, cuando llegaban a Sanlúcar ya había subido gente distinta a lo largo del trayecto del río. Entonces, eso también es, digamos, una particularidad que los reyes, la monarquía en general, tuvieron en cuenta, ¿no? Y la primera pregunta que me ha hecho ha sido la de las universidades. Evidentemente es que la realidad es otra. Las tierras americanas eran reinos y provincias, y lo que se hacía en Castilla se tenía que hacer en América, con el esfuerzo que eso supusiera, que fue muchísimo. Pero es que no había un doble rasero. Por eso cuando hablan de la colonización se puede entender como el proceso de incorporación, pero la época colonial, las colonias, la colonia, pues es que no eran colonias, eran reinos y provincias, y la monarquía trataba de atenderlas igual que hacía en España. Entonces, evidentemente sí, es incomparable. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es explicar la historia, y eso derriba por sí misma muchas otras cosas. Tampoco podemos hacer una leyenda rosa, porque no, la conquista fue brutal. Ahora bien, la conquista duró muy poco tiempo. Nadie habla de todo lo que pasó después. Para muchos seguimos siendo los conquistadores, cosa que no tiene el más mínimo sentido. Somos ciudadanos hispanoamericanos como todos los demás. Sí, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, estoy a su derecha. Perdón, es que me deslumbra la luz, perdóneme. Muchas gracias, ha sido espectacular todo lo que ha contado y yo estoy muy agradecido a ello. Pero resulta que ha hablado usted de Catalina, su hija. Está usted en un campo de golf, entonces quiero darle una curiosidad. ¿Puedo decírselo? Sí, claro. Otra cosa es que yo pueda contestar o no, pero porque yo no juego al golf. No, es una curiosidad que le voy a contar yo. La curiosidad es que Catalina de Aragón es la primera mujer española que ha jugado al golf. Muy bien. ¿Cómo se sabe eso? Por escritos que tenía con su marido Enrique VIII. Y una vez le comentó que le gustaba mucho el golf. Y el marido le contestó, Enrique VIII le contestó que a él le gustaba más el tenis. Por otro lado, ella tenía su ayudante, era un físico vitoriano, Escauriaza, que por tanto fue el primer Cádiz que hubo en España. Esa es la curiosidad que quería contar. El físico fue famoso porque salvó miles de vidas en la guerra de las Guayanas. Muchas gracias y perdónme. No, gracias a usted, y a ver cuando en el Club de Golf de La Moraleja ponen una estatua a Catalina de Aragón. Creo que por aquí, sí, por aquí. No sé dónde está. Bueno, muchas gracias. Fantástico. No puedo decir en pocas palabras lo que no me ha gustado su ponencia. Mi pregunta va en relación a... Estamos en el siglo XV y nos ha explicado muy bien lo que hizo Isabel con respecto al tema de indígena, y a partir de ahí lo que se generó, las leyes de Indias, etc. ¿Cómo es posible
O sea, como bien también ha dicho, los esclavos era normal en la zona conocida de África, Asia y Europa. ¿Qué le empujó? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo tuvo esa formación? Muchos responden que es el tema católico. Los franceses y los portugueses también eran católicos, evidentemente no hicieron ni mucho menos lo que hizo la hispanidad de España. No solamente fueron los anglosajones, sino que también los portugueses y los franceses. Entonces, ¿qué fue lo que le empujó eso? Y por último, también ahí el mundo cambia, los reyes cambian y los pueden cambiar todo. En los 300 años que estuvieron gobernando, esas leyes al contrario fueron aumentando, y que yo sepa, si no me corrige, ningún artículo se fue en contra del tema de los indios. ¿Cómo es posible? Porque yo sé que, por ejemplo, en los Habsburgos todos mantuvieron esa línea. Quizás con el tema de los Borbones cambió después. Es increíble, ¿no? Es decir, ya no se trata solamente de Isabel, que fue fantástico en su momento, sino que los 300 años, los 11 o 13 reyes que siguieron, mantuvieron y aumentaron esa línea. Gracias. Yo pienso que por un lado fue su formación, vamos a decir, extrauniversitaria, pero en el ámbito de Salamanca. Y ahí, pues, evidentemente pudo leer o pudo escuchar ideas que nutrieron su buen hacer o su formación intelectual. Pienso que el catolicismo también le ayudó. Una cosa es ser católico y otra cosa es ser piadoso y considerar las cosas con una cierta contemplación, no sé cómo decirlo. Y luego hay un dato que yo creo que es fundamental, que es que era una mujer. Y las mujeres, de alguna forma, siempre, si queremos, reconocemos lo humano, tendemos a cuidar, a situarnos en los problemas ajenos. Entonces yo creo que la mezcla de estas tres cosas puede explicar eso. Y luego hay otro dato que sí está documentado, y es como ella veía todas las lacras del occidente cristiano, ¿no? Y tenía la idea de que en un territorio nuevo y en un mundo nuevo se podía hacer de otra manera. La cuestión es que ella misma reconoció que los hombres y las mujeres eran iguales a todos, y por lo tanto todos somos capaces de cosas maravillosas y cosas tremendamente mezquinas. A todo esto hay que decir que esta idea es muy importante porque en todas las culturas indígenas americanas existía la esclavitud. Al ser súbditos de la corona de Castilla, teóricamente ese hecho tenía que desaparecer. Es decir, que la trascendencia fue mucho más allá de lo que a veces pensamos, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decirles es eso, y también soy consciente de que desde el punto de vista político, por ejemplo, la postura de Fray Hernando de Talavera fue muy importante y muy influyente. Él fue el primer obispo de Granada y no quiso evangelizar como el cardenal Cisneros, que iba rápido, pues a echar las aguas bautismales y luego ya veremos. Él aprendió árabe, no solo para poder predicar en árabe, sino para poder entrar en la mente de sus catecúmenos, vamos a decir así. Escribió varios librillos pues, para ayudar a los sacerdotes. Es decir, el conocimiento del otro también es muy importante. Y en ese momento, además, la reina intentó captar súbditos, vamos a decir, personales, en el norte de África, entre los guanches de guerra, y la premisa siempre era el buen tratamiento, que se cumpla todo lo que se les prometa, nada de engañar. ¿Qué pasó? Pues me imagino que un poco de todo, pero de alguna manera estaba cambiando como el ritmo de relación entre los reyes y las sociedades con esta idea de la atracción. Y bueno, pues esto también es interesante. Pienso que además fue una mujer que observaba la realidad, no fue una reina aislada, en el sentido de que
no tenían domicilio fijo, o sea, la corte no estaba fijada, entonces también eso te da una perspectiva de la vida real que a lo mejor no tiene un rey que ha vivido siempre en su palacio. La reina bajó a Granada a alentar a las tropas, a curar a los enfermos, es decir, se ve que ahí tenía un perfil humanitario muy enraizado en ella y en parte por una piedad vivida con coherencia, no un meramente catolicismo del nombre. Creo que van por ahí los tiros. Muchas gracias. Y la segunda pregunta con respecto a los Borbones y los Habsburgo, que mantuvieron el tema de las leyes de Indias, es decir, no lo cambiaron. Es decir, que es algo extraordinario, que no solamente fue Isabel, sino que los demás reyes que continuaron mantuvieron esa línea. Bueno, era un legado que iba unido a la monarquía de España. Es sabido que Carlos V era absolutamente contrario a la encomienda, porque la encomienda que se creó con buena voluntad acabó siendo una fórmula de explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, siguió el consejo del padre Las Casas cuando le dijo que para que no murieran los indios explotados, que lo mejor era introducir esclavos africanos. Luego el padre Las Casas se arrepintió, pero ese consejo ya no volvió atrás. Es decir, de alguna forma va unida a la idea monarquía hispánica, defensa de los súbditos indígenas, aunque luego aparecen situaciones pues variadísimas, o sea, habría que ir, pues digamos, rey a rey o caso a caso o lugares a lugares, ¿no? Los únicos que siempre fueron esclavizables fueron los caníbales, para defender a los indígenas que eran capturados, engordados y comidos. De nada. Sí, en primer lugar, enhorabuena por la excelente presentación. Y mi pregunta está relacionada con la primera que se ha formulado, y es la importancia que le dio la reina Isabel la Católica a la formación para el ejercicio del poder, a través de las escuelas palatinas, que también trasladó a sus propias hijas, las infantas, Isabel, Juana, María y Catalina. Me gustaría que hablaras acerca de las escuelas palatinas, por favor. Sí, evidentemente ella daba muchísima importancia a la formación. Como he dicho, ella fue autodidacta, lectora, también tuvo, por supuesto, sus maestros, pero para el príncipe Juan, por ejemplo, creó una escuela en el palacio, buscó a los mejores expertos en diferentes cuestiones y le dio, pues, no solo a él, sino también a otro grupo de niños cortesanos, entre los que estaban, por ejemplo, los hijos de Cristóbal Colón, para que de alguna forma aprendieran a reinar y tuvieran un bagaje intelectual pues pulido y suficiente. Las 4 hijas de la reina, como es sabido, hablaban latín fluidamente, y el latín no era entonces una lengua para el pasado. El latín no es una lengua muerta, es una lengua inmortal, que es distinto. Era la lengua franca de Europa en ese momento. La diplomacia, la cortesía, las relaciones de poder, generalmente, cuando la gente estaba preparada y formada, se llevaban a cabo en latín. Las clases en la universidad eran en latín. Entonces, es absolutamente evidente que quiso formar príncipes, princesas o futuras reinas cristianas, pero también con un bagaje razonable intelectual muy importante. Y evidentemente creó esa escuela para el príncipe Juan. Ella misma pues tenía un grupo de amigas, pues Francisca Nebrija, Lucía Medrano, Beatriz Galindo, Álvara de Alba, muchas otras mujeres que también tenían esa inquietud y que vivieron un poco de las ideas del círculo salmanticense. Y de hecho Luis Vives, cuando habla de la cultura impresionante de las 4 hijas de la reina, pues también se refiere, ¿no?, a todo ese entorno de formación en el que habían crecido. No sé si le he contestado. Sí, muchas gracias. La última, yo creo, si hay, y si no ya... Bueno, pues yo la conclusión que yo creo que nos llevamos todos es cómo cuestiones que ahora mismo
están de máxima actualidad y todo el mundo habla sobre ellas, sobre el poder femenino, la igualdad, el mestizaje, la diversidad. Eran cuestiones que ya se debatían y que eran un referente en nuestro país, en España, hace más de 500 años. Y luego nos hemos enterado que además teníamos una reina que jugaba al golf. Yo creo que solo por ver que lo que nos intentan ahora explicar, que es el deber ser, lo ideal, nosotros ya teníamos un referente y un debate serio y continuado hace más de 500 años, hace que se justifique plenamente que nos tomemos un vino en el salón de al lado o más de uno. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la